Este viernes rozamos los 8.000 nuevos contagios por COVID-19. Los fallecidos son 133 durante las últimas 24 horas y en menos de 12 toda la región metropolitana volverá a cuarentena total. Desde el Partido Republicano hablan de una tiranía sanitaria mientras ya comienza un nuevo debate por la prolongación del estado de catástrofe. De todo esto vamos a conversar con el exministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, Matilde, ¿usted? Preocupada por toda esta situación que estamos viendo, por la cantidad de contagios, por la gente que está en las calles y por esta cuarentena que comienza mañana, mientras hay muchísimas voces que dicen que ya una cuarentena como esta no tiene ningún sentido. Vamos al diagnóstico de la situación. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que la situación, como usted misma señala, es obvio, es extraordinariamente delicada desde el punto de vista sanitario. Llevamos prácticamente un año y medio en pandemia. Ha tenido que Chile unirse en una situación extraordinariamente difícil y efectivamente hay mucho cansancio ya de esta situación, fatiga, dificultad para mantener los confinamientos o cuarentenas o las disminuciones de movilidad, incluso, como veíamos en el noticiario de ayer, el uso de mascarillas en el transporte público. En ese sentido, yo creo que efectivamente este anuncio de esta cuarentena que afecta a la inmensa mayoría del país, en realidad, estamos hablando de 12 millones de personas que van a estar en confinamiento estricto a partir de mañana a la mañana, es un balde de agua fría, un momento muy duro, de mucha consternación, en realidad, en la opinión pública. Pero yo creo que tenemos que comprender que estamos frente a un enemigo completamente nuevo en la humanidad, una situación que ocurre una vez cada 100 años, un virus que además ha demostrado una capacidad de mutación, de adaptación a las resistencias que les pone la humanidad, muy agresivo. Vemos que ahora mismo en el Reino Unido, donde había un programa en Inglaterra, un programa de desconfinamiento, de liberación de medidas muy importante, se les ha introducido esta variante Delta, la variante India, como se llamaba antes, y están aumentando los casos, aumentando los fallecidos y están cuestionándose si efectivamente van a poder abrir estas restricciones o no. Ahora, doctor, frente a todo esto, usted dice, claro, mañana comienza un nuevo confinamiento, medidas muy restrictivas. Sin embargo, estas medidas no son tan restrictivas porque toda persona que tenga un pase de movilidad va a poder circular al menos dentro de su comuna, y eso de todas maneras genera movilidad y genera movimiento, y también genera la sensación de que efectivamente se puede salir, que claro, si yo no estoy viendo la urgencia, que está saturada, que ya no reciben exactamente a nadie más, no se siente ese sentido de urgencia y de necesidad de estar confinados. ¿Qué es lo que ha fallado hasta ahora? ¿Ha fallado la comunicación? ¿Ha fallado desde el punto de vista, digamos, de las medidas? Porque ya vamos a hablar de todo lo otro que pudiera estar fallando y lo que se necesita. Yo creo que hay que concederle, perdón que use el lenguaje bélico, al enemigo que enfrentamos un mérito importante. O sea, países como China en este momento están experimentando en algunas regiones, ciudades, brotes muy violentos de enfermedad. Países vecinos nuestros como Uruguay, que habían estado prácticamente libres de la enfermedad durante todo el año pasado, casos muy aislados, se transformó violentamente en el país con más casos de fallecidos por millón de habitantes, el más alto en el mundo. Los 5 países que tienen la tasa de letalidad más grande en el mundo en 7 días en este momento están en América Latina. Chile, afortunadamente, por la vacunación no forma parte de ellos. Pero yo creo que antes de preguntarse qué ha fallado, hay que reconocer cuál es la dificultad, la magnitud de la dificultad que enfrentamos. Y yo creo, sinceramente, Matilde, que no alcanzamos todavía a decantar la huella histórica, lo que significa este episodio, como en otras épocas de la historia,
han significado las pestes, la peste negra, la poliomielitis, la tuberculosis en los años 40 en Chile, que mató a más de 60.000 personas. O sea, creo que estamos frente a un enemigo formidable y hemos utilizado los instrumentos que conocemos de la historia de la salud pública, algunos de ellos que se han desarrollado a una velocidad exorbitante, nunca antes exactamente, como conocida, las vacunas. como Ahora, las vacunas. doctor, O sea, tener el arsenal de vacunas que tenemos hoy día, 20 millones de vacunados, de dosis puestas, no de vacunados, en Chile, es una cosa completamente increíble. Ahora, tenemos esta cantidad también de contagios que es bien increíble, por lo tanto, es una vacuna que, si bien nos va a proteger de la muerte y de probablemente de una hospitalización grave, para tener una inmunidad tendríamos que tener a muchísima más gente vacunada, eso por una parte. Por otra, están llegando estas cepas, estas variantes que son muchísimo más agresivas. ¿Es necesario, doctor, pensar ya en una tercera dosis? ¿Hay que hacer algo nuevo frente a este escenario que está en estas condiciones? Esto, Matilde, es un conocimiento en evolución. Ya hay voces que señalan que es necesaria una tercera dosis de refuerzo. La gente de Pfizer lo ha dicho claramente. Yo creo que el equilibrio, digamos, que va a durar muchos años, si no es que para siempre, es que este virus va a seguir circulando y probablemente, igual como ocurre con el virus de la influenza, vamos a necesitar refuerzos de la misma vacuna o de cambios en la vacuna de acuerdo a los cambios que el virus experimente genéticamente como mutaciones. Eso yo creo que es el escenario más probable. Ahora usted dice, es sorprendente el número de casos que tenemos. Yo creo que tenemos una situación muy compleja y es que durante el verano, este es un virus claramente de predominio estacional. O sea, uno debe esperar que durante el invierno, como ha ocurrido en Europa, como ocurrió con nosotros durante el invierno del año pasado, el brote de enfermedad sea más severo. ¿Qué es lo que ocurrió? En un momento en que estábamos más relajados, en que había un intercambio a través de fronteras mucho más expedito, se nos metió violentamente la variante Gamma o brasilera o P1, como se llamaban antiguamente. Y eso generó un aumento muy importante en los contagios y empezamos ahora esta etapa más dura, predeciblemente dura, del otoño-invierno, más frío, más seco, en el cual nos ha pillado con las camas de tratamiento intensivo muy ocupadas, con una fatiga pandémica producto de que hubo muchos también confinamientos durante el verano, y eso hace que la situación actual, a un año y medio de haber empezado, como digo, esta pandemia, sea mucho más compleja. Ahora, el tema de la tercera vacuna, y también se lo pregunto, doctor, porque a partir del mes de mayo empezamos a ver repuntes en las hospitalizaciones en la UCI de personas mayores de 70 años, que estaba bastante controlado hasta esa fecha. Sin embargo, ahí se comienza a ver un leve repunte de esta curva que no ha bajado. Por lo tanto, eso haría pensar que la inmunidad de personas de mayores de 70 años, que de por sí tiene un desgaste el cuerpo y que a medida que avanza la edad disminuye la inmunidad, debieran colocarse una tercera vacuna, y eso pudiéramos empezar a pensarlo ya, porque nosotros aquí en Chile somos los que prácticamente dentro del continente tenemos mayor uso de la vacuna Sinovac. En primer lugar, el aumento de casos en los adultos mayores sigue siendo muy intenso en quienes no se han vacunado por cualquier razón. Quiero recordarle que a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, hay un rezago, o sea, de personas que deberían haberse vacunado cuando les correspondía por edad, de 2,9 millones de personas, que es un número altísimo. Estamos hablando del 15% de la población chilena que debería estar vacunada, que estaban las vacunas, que estaban los dispositivos, que estaba el personal, y sin embargo, por razones cualesquiera, no concurrieron a vacunarse. Y efectivamente sabemos que la vacuna no protege completamente esta u otra, quiero decir CoronaVac, Pfizer o la que fuera, no protege completamente, ninguna vacuna protege completamente, pero lograr
que haya un 80% de protección para no ingresar a unidades de tratamiento intensivo y una cifra relativamente igual para no fallecer, es un tremendo impacto de la vacuna. De hecho, es prácticamente similar a la vacuna que acaba de aprobar ayer nuestro Instituto de Salud Pública, la vacuna Janssen del laboratorio Pfizer y Pfizer. En ese contexto, creo que lo más importante que tenemos que hacer en este momento es acelerar la campaña de vacunación, como de hecho el Ministerio de Salud está esforzándose por hacer, para traer de vuelta a las personas que no se han vacunado, creo que es muy importante esto, ir a los lugares de mayor vulnerabilidad, que es donde más riesgo de contagio y de muertes hay, de más pobreza, quiero decir, de más hacinamiento. Pero por otra parte, en los números que estábamos en estos días, yo pienso que al gobierno, al Ministerio de Salud, no le cabía otra posibilidad sino decretar, como se ha decretado, una cuarentena o un confinamiento, más bien dicho, bien masivo, incluyendo a toda la región metropolitana, para hacer un intento de bajar los contagios, independiente de que sabemos que el confinamiento es una medida que hoy día surte mucho menos efecto en la disminución de la movilidad, que es la métrica crucial, comparado con el invierno del año pasado. Porque doctor, ahora, frente también a estos números, estamos viendo prácticamente el colapso de las unidades de emergencia y de los centros que ya no tienen camas que ofrecer. Teníamos hoy día en la región metropolitana 39 camas. Vimos que uno de los centros Bupa tuvo que cerrar durante esta jornada, todavía no abren para atender dentro de la urgencia. ¿Cómo califica usted lo que está ocurriendo en los servicios hospitalarios y el tema de las camas, de la cantidad de camas que hay? Hay cerca de 4.500 camas que son unidades de cuidados intensivos, se habla de llegar a 5.000. ¿Cómo ve que se están gestionando las camas? ¿Por qué tenemos 39 camas pese a todos los esfuerzos que se han hecho? Yo he señalado que es necesario aumentar y por supuesto el subsecretario Duñá, que el doctor Castillo están haciendo todos los esfuerzos para aumentar la capacidad. Creo que la idea que se ha hecho desde hace muchos años en Chile, en la salud pública, en la atención primaria de salud, de destinar las salas de infección respiratoria, IRA o enfermedades respiratorias, manejadas fundamentalmente por kinesiólogos en los centros de salud familiar, es una alternativa importante para hacer algún manejo previo antes de trasladar a los pacientes a una unidad de urgencia de un hospital, fortalecer eso, que tiene de hecho regulaciones específicas para el manejo de COVID en la atención primaria desde el año pasado, desde el primer brote. Creo que es algo que hay que fortalecer, porque eso efectivamente, en más o menos la mitad de los casos que llegan a los servicios de urgencia, en los servicios de atención primaria, centros de salud familiar, pueden ser manejados ahí con kinesiólogos, suplemento de oxígeno, poniendo al paciente de guatita, digamos, de prono, decimos nosotros, o sea, boca abajo, para poder mejorar su oxigenación y de esa manera impedir o prever que sea necesario trasladarlo a un hospital, que como ocurre más o menos en la mitad de los casos. La situación, Matilde, es muy agobiante y yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos por recuperar más camas en los servicios de urgencia, en unidades de intermedio, para que no se produzca el dilema de tener que decidir, o el dilema de la última cama, como se llama, de decidir este paciente lo vamos a tratar y este otro lo vamos a dejar de tratar, cosa que no ha ocurrido en Chile y sí ha ocurrido en muchas otras naciones. Ahora, y aquí los médicos de urgencia, doctor, dicen que eso no ocurre al llegar a la UCI, pero ocurre antes, porque antes ellos mismos derivan quién es la persona que sube a la UCI y quién es la que se queda en urgencia. O sea, el dilema de la última cama se da muchísimo antes. No es así, Matilde, porque un paciente, insisto, manejado en una sala de urgencia o manejado en un centro de salud familiar sin conectar a un ventilador todavía, de eso no hemos hablado, efectivamente puede mejorar mucho antes de necesitar una cama de tratamiento intensivo que con un respirador al lado de él, que es el punto fundamental, ¿no es cierto?, y el personal que tiene que atenderlo. Yo no puedo discutir con usted
de que la situación es muy, muy dramática y es por eso dos consideraciones, que hay que hacer aún más esfuerzo por reclutar más camas, por, como se ha hecho hace muy poco, disminuir la carga de pacientes electivos que van a cirugía importantes y que pueden llegar eventualmente a una unidad de tratamiento intensivo y que pueden esperar una operación de corazón, por ejemplo, no pongo ejemplo. No, doctor, y en ese... sí, nos queda poco tiempo, pero estamos viendo la discusión que hay sobre la extensión del estado de catástrofe, y si tenemos estas 4.500 camas es porque básicamente se han unido el sistema público y el sistema privado. Cuando se pone en duda extender el estado de catástrofe, siempre se plantea que vamos a tener que extender el toque de queda, pero no se entiende que sin ese estado de catástrofe no podríamos tener este sistema integrado. ¿Qué es lo que diría usted? ¿Qué añadiría usted a esta discusión? Eso, Matilde, yo se lo confirmo categóricamente. Nosotros tenemos una alerta sanitaria del 5 de febrero del año pasado, que se renovó este año, que permite pedir auxilio al sector privado para que ojalá pueda, etcétera, ¿no? Tenemos también un estado de excepción constitucional que permite que el Estado tome control directamente, y ahí están los artículos correspondientes de la Ley Orgánica de Estados de Excepción Constitucional, que permite que el Estado tome control y que indemnice después, y que eventualmente, si no hay acuerdo en cuál es el monto de pago, se ventile en la justicia ordinaria, en un juicio civil. Si no se prolonga el estado de catástrofe, ¿eso no es posible? No es posible, no es posible. Y por eso creo que hacemos bien en conversar esto y que usted lo traiga a la mesa, en el sentido de que estado de excepción no quiere decir, digamos, le da potestades al gobierno, al Ejecutivo, pero no significa que tenga que usar obligadamente cada uno de ellos. Por ejemplo, el toque de queda. El toque de queda, creo que hay una discusión pertinente para ver si vale la pena mantenerlo en todo el territorio nacional o acotarlo, disminuir el horario. De hecho, la Corte Suprema, como usted sabe, ya señaló que deambular, andar por la calle durante las horas del toque de queda no es delito, y la gente entonces no puede ser acusada mediante el artículo 318 del Código Penal. Y eso, ¿no es cierto?, yo creo que hay que llevarlo al Congreso. El gobierno no tiene ninguna posibilidad de no solicitar al Congreso una extensión del estado de excepción constitucional, porque sería responsable de los eventuales daños que el no prolongar ese estado, para el cual existen razones objetivas, por supuesto, no se hiciera. De la misma manera, los parlamentarios serían responsables al no prolongar este estado de excepción, que, como usted dice, lo que produce, porque no es un estado que modere el ordenamiento público o el orden interno, ¿no es cierto?, las manifestaciones sociales. Lo que trata de este estado de catástrofe es responder a una situación de emergencia sanitaria. Y para eso se requiere todo el imperio del estado de excepción que morigera las libertades de la Constitución. Por eso creo que prolongar el estado de excepción solo por el argumento que usted muy bien ha señalado es absolutamente imprescindible, independiente de que se apliquen más o menos cuarentenas, confinamiento o toques de queda. Perfecto. Es bien importante porque la discusión sobre todo se ha centrado en el tema del toque de queda, de las cuarentenas, pero se ha hablado muy poco de estas facultades que se tienen para poder extender la atención para las personas, claro. Estamos en un país que lo único que quiere hoy día es conversar. Que conversen en el Parlamento, que digan, mire, queremos, pero no nos gustaría que se hicieran tales cosas en la frontera y que se llegue a un acuerdo. Pero renovar el estado de excepción es absolutamente mandatorio y ojalá así lo entienda nuestros parlamentarios. Muy bien. Doctor Mañalich, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en CNN Chile. Que tenga una buena tarde, un buen fin de semana, que esté muy bien. Un gusto como siempre, Matilde. Muchas gracias a usted.